Estoy aquí con mi querida amiga Florencia Sánchez. Muchas gracias Gracias. por estar aquí, por estar en este momento y en tu espacio, en un espacio muy bonito, muy armónico, que se respira mucha paz. Y bueno, como otros videos que tengo en mi canal, es posible que esta vez hablemos de cosas quizás muy contrastantes, pero que a lo mejor al mismo tiempo se complementan, ¿no? Porque todo es Me parte de lo encanta. mismo. Todo es Flor, parte de lo mismo. platícanos de ti y ahorita voy a decir por qué vamos a hablar hoy tú y yo. Bueno, yo soy Florencia Sánchez y soy co-creadora de un espacio muy lindo en Guadalajara que el día de hoy se llama Yogatma. Y es un lugar que se hizo para ustedes, para la gente que quiere venir a sanar, a reconectar, a reencontrarse, a empezar, a seguir, a aprender, ¿no? A confrontarse también, Muy porque bien, es un lugar en donde practicamos terapias alternativas. Y ok. para mí una de las terapias alternativas más importantes, que es una herramienta ahora en la modernidad, que ahora hasta le llaman ciencia, es la Sí, práctica del yoga y de la meditación. ¿ya le llaman ciencia? ¿Ya ¿Ya? lo reconocen Ya como lo tal? reconocen como una Ok, ciencia. La ciencia del yoga y la ciencia de la meditación. ok, Así es que eso es lo que practicamos aquí en este espacio y tenemos un linaje muy puro. Tratamos de no cambiar nada, Joaquín. ok. No queremos meterle cosas. Los occidentales siempre queremos algo nuevo y novedades y Sí, queremos llegar a la clase de yoga y tener algo diferente. sí, Y aquí tenemos un linaje que se llama Hatha Raya Yoga, ok. que es la que practica mi maestro, y es el Hatha ancestral, con muchísimas variaciones, por supuesto, porque él lo hizo para quien tiene pierna, para quien no tiene pierna, para si estás gordito, si estás chaparrito, si estás muy flexible. Si no estás muy flexible, él generó un chart de 906 posturas que puedes hacer, pues depende de tu condición, ¿no? Ujú. Física, mental, energética y espiritual. Entonces, a partir de cómo estés, se puede trabajar No importa, personalizado, digamos. no importa cómo estés ni qué practiques. Él dice que el yoga es para todos. Y Claro, como dice, la meditación es sentarse. Entonces, la práctica del yoga en sí misma es la preparación del cuerpo físico sí. para poder sentarte a meditar. Si no tienes un cuerpo acondicionado, no vas a poder sentarte a ¿Y calmar quién a lo la loca. condiciona? ¿Quién lo condiciona? Esa es una de las cuestiones más profundas, ¿no? Más importantes. ¿Quién nos condiciona? Ese precisamente, digo, ahorita van a ver que tenemos aquí dos libros. Los que ya siguen mi canal o siguen mis redes, pues ya conocen Arcanum 13. Pero este libro es un libro que me topé con mucho gusto al reencontrarme con Flor. Y precisamente fue porque a raíz del libro dije, tengo que platicar con una persona que nos pueda compartir un poquito, y voy a usar un término que a lo mejor me equivoco, pero un poquito de la filosofía de esta cuestión de la relación mente-cuerpo. Porque pues forma parte de la experiencia humana, forma parte de nuestras vivencias y a veces no somos plenamente conscientes. O sea, estamos un poquito atrapados en toda esta vivencia que nos identificamos con ella, a tal grado que nos compramos nuestros propios dramas. Pero bueno, vamos a avanzar de poco a poquito. Les decía que este es el libro de Flor, es un libro que ya leí, es un libro que me regaló, hicimos un Un cambalache, cambio. ¿sí? Y la verdad es que yo encuentro muchas cosas en común, obviamente desde nuestras propias perspectivas y vivencias. Es un libro que abre, voy a decirlo así, abre y cierra muy bien tiene una naturalidad, o sea, es como que estás contándolo de una forma no rimbombante, no se ve que quiere ser la escritora rockstar, sino que es una forma muy íntima. O Sí. sea, nos hablas desde tu corazón hacia nuestro corazón. Y bueno, el título es bastante interesante por la cuestión de cómo, o sea, ¿qué es lo que me toca? ¿Qué es lo que me O toca? sea, hay algo que me tenga que tocar y de dónde viene y por qué pasó. Entonces, bueno, ambos libros, Arcanum 13 y tu libro, manejan, creo yo, un plano de comunicación o un mensaje para cada persona en el momento que esté viviendo. Así No es. es fácil, incluso tú mencionas en tu libro una frase que dice, todo pasa. Es muy fácil decirlo cuando tú estás Claro. en las flores, que estás Sí. viviendo tu momento padre, pero cuando estás en un momento oscuro, ahí es donde dices, no me digas eso, hijo de tu Sí. recontra, ¿Qué me vienes a decir? cómo que todo pasa? Claro, claro. Además de platicar de las similitudes de los libros,
pues todo esto sigue siendo parte de la serie de videos que he estado sacando, en los cuales, voy a decirlo así, se procura hablar acerca de los temas que se tocan en el libro y que en esta ocasión pues también abarcan o se relacionan con esta obra que nos presenta Flor, tratando de dar y abrir estos espacios, como le decía Flor hace rato fuera de cámaras, para los pensadores de las nuevas generaciones. Esta entrevista o esta charla de ningún modo va a ser una cuestión de que queremos venderles una verdad, sino se trata de compartir un poquito con ustedes y que a raíz de este compartir se generen nuevas formas de pensamiento. Pero eso va a depender de cada uno de ustedes. Entonces, Flor, platícanos un poquito acerca, partiendo del título del libro, por qué se llama así y de qué trata tu libro. Vamos a empezar por el mío Sí, entonces. claro. Ahorita nos vamos a brincar al ¿Al mío. tuyo? Bueno, este libro, en realidad yo no pensé que iba a escribir un libro, Joaquín. Todo empezó porque me topé con una mujer maravillosa que se llama Ana Silas, que es mi guía en el mundo de la escritura. Ok. Y empezamos con un taller de escritura creativa aquí, en este lugar. Y nos dimos cuenta, todos los participantes de ese taller que duró 8 semanas, que todos teníamos algo que contar. Y Ana en ese momento nos dijo una frase que a mí me llegó hasta el alma, que decía, el papel todo lo aguanta. Cuéntaselo al papel. Aparte ese no se raja, ¿no? Ni va a hablar, ni va a decirle a nadie tus temas. Sí. Y a mí siempre me gustó escribir desde pequeñita. Era muy cursi. Poemas, ya sabes, y No, sí, escribí claro, y la escribí tapa. diarios y estas cosas, y cartas, porque mi papá era un buen escritor de cartas. Ya sabes que a todos nos llegó este tema de encerrarnos en casa y que todo cambia. Entonces Claro. yo me cambié de lugar también, me fui a vivir a Nueva York y me encerré en una cueva. Pareciera, ahí vas a Nueva York y la canción, pero Sí, este es mi patria, este es mi mundo en donde conozco a toda la gente y nos conocemos. claro. Llego allá, me encierro y entonces tengo ese espacio como de tiempo que yo aquí tenía esparcido entre todos mis queridos, Sí. ¿no? Y entonces me pongo a escribir. Hago un pacto con Ana y me dice, vas a escribir todos los días algo. Y empiezo a escribir a lo largo de 8 meses, después de haber tomado un par de cursos de cómo se escribe. Sí. Me dice Ana, oye Flor, parece que tienes algo interesante ahí. Así, un montón de páginas. Pues parece un libro. Y yo, ¿cómo que parece un libro? Dije, pero es mi historia. Me gusta como para libro. Me gusta para libro, pero digo, es muy personal. Este es un pedazo de mi vida, ¿no? Sí, 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 sí. Es un pedazo de mi existencia y me estoy exponiendo yo. Te estoy diciendo De hecho. quién es Flor, qué es lo que estaba viviendo en lo más íntimo, en un tema. A mí no me gusta decirle un problema, una tragedia, es una experiencia de vida y te explico cómo la viví, ¿no? Y creo que la viví desde un punto de vista, desde unos lentes. Estábamos hablando de que todo depende qué lentes tienes, Sí, es cómo vas a vivir la experiencia que tienes. Es una parte de lo lindo de la práctica que te hace ir limpiando el lente, Joaquín. Entonces, cuando tú te pones un lente adecuado, sí, ves muchísimo mejor las cosas, ¿no? Ves claro. diferente la forma de vida. Yo te veo hoy de una forma y luego me pongo lentes y digo, ay, sí, estás guapísimo, ¿no? Sí. Entonces, depende de los lentes. Y yo creo que yo viví esa experiencia con el apoyo de muchas herramientas que mucha gente no tiene. Sí, y de hecho esa parte de tu libro, ahorita lo voy a abordar, es muy interesante y tiene que ver con la introducción que mencioné hace rato, porque así como el breve paréntesis, me llama la atención cómo mencionas, ya nos diste toda esta presentación de quién es Flor, falta mucho que decir, pero que ninguna práctica, ninguna teoría, todo esto que aprendes acerca de maestros, de la vida, de la espiritualidad, te preparó para esa experiencia. Es suficiente, ¿no? Y yo digo que no es suficiente porque todavía te falta más a qué aprender, pero al menos te da estos flotis como mantenerte en la tormenta, Sí, mantenerte cuando menos con la cabeza arriba y aunque te caigas otra vez, sacas la cabeza otra vez y alcanzas a ver qué es lo que hay. sí, Cuando no tienes estos flotis, pues te vas para abajo, te como uno de tus hundes, personajes que están ahí, ¿no? te Te vas hundes. para abajo, te hundes y entonces no sabemos qué va a pasar. Si tienes suerte, a lo mejor en esa oscuridad te encuentras con algo, Sí, ¿no? Y subes. Pero si no te encuentras en esa oscuridad con algo, si no estás preparado para ver esa oscuridad, te vas para abajo, sí, te te quedas, quedas. ¿no? Van a decir, bueno, ¿cómo se relacionarían ambas portadas? ¿Cómo se relacionarían ambos libros? Aquí es donde ya empezamos un poquito a tocar la parte oscura
Ujú. en el sentido de que, como decíamos, o sea, es la experiencia y los lentes que traigas, pero al final de cuentas la experiencia se vive de una forma difícil, ¿no? Mucho tiene que ver la actitud que tengas, mucho tiene que ver tu estado anímico, tu estado de conciencia. La experiencia que Flor nos cuenta en su libro, como bien comentaba, ella está contando algo muy íntimo. Es una experiencia, una situación que vivió con su hijo. Ujú. Y esta experiencia, pues al final de cuentas, genera bueno, que se relaciona directamente con el título de algo que te tocó vivir Está y ahí. que algo que no esperabas, porque también lo mencionas, y a lo cual nadie realmente está totalmente preparado porque tienes tus clases, tienes tu preparación teórica, tus maestros, pero dices, ¿cómo sobrellevo esta situación? Entonces, regresándome un poquito a Arcanum 13, ya a lo mejor muchos que siguen mi canal o que me han seguido y que conocen un poquito el libro, que no lo han leído o que ya lo leyeron, pueden intuir que a lo mejor se maneja una temática un poquito oscura. Sí, Joaquín, pero yo les quiero decir algo. Cuando Joaquín me mandó los videos y empecé a ver todo lo que estabas haciendo, y aparte porque creo que conozco un poquito de Joaquín de atrás, de tiempo De atrás, hace bastante tiempo. y que los tatuadores, ¿no? Generalmente tienen esta parte oscura, ¿no? Ujú, Y ahora está como muy de moda, ¿no? El tema de lo muy oscuro contrastando con lo celestial. ujú. Porque yo que estoy ahora cerca de tatuadores, como te decía, Sí, veo unas cosas que digo, ¿cómo es posible este contraste? ¿No? sí. En los tatuajes o en el arte, que es una forma de expresión, ¿no? De muy pura. Y a la hora que vi la portada de Arcanum, te quiero decir que lo recogí, me lo Ajá. entregaron en una bolsa padrísima, preciosa, Sí. y luego lo vi y dije, llegué en la noche y dije, no, no lo puedo leer ahorita en la noche. No sé qué hay adentro de este libro, pero yo que soy cuidadosa de lo que hago en las últimas horas del día, Ujú. porque yo me voy a Antes de dormir con dormir, todo eso, claro, que claro. tienen que ser todo mundo muy cuidadoso con lo que se llaman al mundo de los sueños, Joaquín. Dije, no, qué miedo. O sea, pero les quiero platicar también que después empecé a ver cosas diferentes de la portada. Ujú. O sea, no solamente vi el lado oscuro, dije, bueno, pues no, es un ser, ¿no? Es un ser que, si viene de otro ser, de Joaquín, por alguna razón está así de dientón y de Ujú. sus colores, pero la luna enfrente, y dije, la rosa atrás, dije, no, esto está como, otra vez, ¿no? Las dos polaridades de las cosas. Y entonces Sí. empecé. Otra cosa que me encantó, Joaquín, de tu libro es, pues, los dibujos. Ah, muchas gracias. O sea, me encantan todos los dibujos que tiene Joaquín en el libro. Y como dices tú, yo no sé, entendí que hiciste primero el dibujo y luego lo respaldaste. Pues desarrollándose gradualmente, porque hablando de experiencias, no parece, pero es un libro que tardé en escribir 4 años. Es que cada cuento puede ser, yo les diría que esto es un cuento, ¿no? Podría decirte, esta historia es un cuento, pero a lo mejor en cada cuento de Joaquín, yo tuve que leerlo uno por uno y pararme, porque lo empecé a leer de corrido, porque está chiquito el libro, o sea, métanselo a la Es bolsa pequeño. y en los altos se los pueden leer, ¿verdad? O sea, no, Sí, no, sí, en los altos no, es pero un libro, ay, sí, de en un que- embotellamiento, sácalo, en Guadalajara, en López ¿no? Mateos. Te lo lees una historia, pero a la hora que brinqué a la tercera historia, dije, no, Flor. O sea, tienes que sentarte y leer cada cuento y luego quedarte con ese cuento y releerlo en la mente y entender qué es lo que Joaquín quiere decir. Mm, Entonces es un cuento que se puede quedar contigo un día, una semana, como una enseñanza de un libro profundo. Y eso me gustó mucho, Joaquín, porque tienes que leerlo a más allá. Yo creo que mucha gente se pone lente y luego le dice, ay, no, este pobre, ay, se ahogó. sí. ¡Achín! ¿No? Sí, ¡Qué ha menso! Se pasado. ahogó. Y yo les digo, ¿se ahogó? ¿Quién se ahogó? Ujú. ¿El ser físico? ¿El espiritual? ¿El energético? ¿Quién? ¿Quién fue el que vio? ¿Quién fue el que escuchó? ¿Sabes? Porque tú ya estás medio loquillo de antes, ¿no? Y vas por otros lugares. Entonces, sí es un libro que digo, qué padre, o sea, son cuentos. A la gente que incluso no le guste leer, porque hay mucha gente que no le gusta cogerse un libro gordo, o sea, ¿no? Sí. Uno de este tamaño dice, ay, no, por favor, ¿no? ¿No? ¿Qué le pasó a Roma? No, 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 así, ¿no? Entonces, este creo que es un libro que te puede llevar a profundizar en ti si le pones atención.
Y es curioso que me lo digas. Bueno, sí y no, porque contigo, Flor, y lo voy a decir abiertamente, dije, no le voy a decir casi absolutamente nada al proyecto. Flores, no, teníamos años de no saber uno del Años. otro, no nos veíamos. Ahorita que mencionó lo del tatuaje, para pues, los que están viendo el video, me conocen como Joaquín Ochoa, artista plástico, escritor, pero tengo ese seudónimo Anthrax, que algunos sí conocen, que es simplemente un proyecto en el cual yo me desenvuelvo como tatuador. Y conocí a Flor hace muchos años en la colonia Providencia, le hice un tatuaje y a partir de ahí, pues básicamente fue como que, bueno, gracias, bye. Sí. Pero por alguna extraña razón, misteriosa razón, otra vez nos volvimos a reencontrar. El tema es, el tatuaje fue lo que nos unió en primera instancia y ahora nos volvemos a reencontrar con el tema de proyectos de editoriales, de en los cuales pues básicamente estamos contando historias que tienen lo que mencionaba Flor, este nivel o alcance de qué tan profundo lo quieres interpretar. Y Flor, digo, no nos habíamos visto, casi no te conté nada, y lo que me estás diciendo es básicamente pues de lo que va Arcanum 13, ¿no? Entonces, para que sepan que no es una opinión, no, no le di dinero, nada Aquí de eso, nadie le ha pagado a nadie. me lo está diciendo muy de su ronco pecho. Y aparte, Joaquín, hay uno, me dirías, ¿cuál te gustó más, verdad? ¿Qué te Es gustó la más? Yo te pregunta que luego diría, ¿no? aparece, sí. Que yo te diría que te gustó más del libro y tú diría, ¿qué me gustó más de tu libro? Todos me gustaron mucho, Joaquín. Hay unos que me hicieron sentir miserable, Ujú. ¿sabes? Así, sí, a mí, yo, que la práctica y que todo el rollo y que la yo y que no sé qué, dices, chale, eso somos como existencia humana, eso es el ser humano y ya lo sabemos, Joaquín. El tema es que ya lo sabemos y no lo queremos ver. Entonces yo hay una que le iba a decir a Joaquín, me la voy a robar para ponerla aquí en todas las paredes encima, ¿Cuál pero será? la de la cúpula, Ay Dios, wow, ok. esa de verdad, yo tengo más de 26 años sin tomar ningún refresco embotellado, porque los que me conocen saben que lo que me trajo al mundo del yoga fue un tema con uno de mis hijos, con otro, Sí, con el segundo, con sí, Alex. con Alex. Entonces nos retiramos de toda la parte, procuramos retirarnos de la parte de los embutidos, enlatados, embotellados y todo lo Sí, que tiene azúcar en esta existencia, porque bien deben saber que hay 3 venenos blancos: el el azúcar. azúcar, la harina y los lácteos. O sea, nos matan. ¿Que la leche de vaca te va a los huesos? Falso. Falso. Y que el azúcar es, dicen que 100 veces más adictiva que la cocaína. Y la tenemos en En todo, absolutamente todo. sí. Yo cuando buscaba cosas para mis hijos en el súper, aprendí a leer etiquetas, que es otro tema muy grave en tu cuento de la cúpula. Todo tiene azúcar en cantidades industriales, Sí, entre otras cosas, que es lo que pretende el sistema, ¿no? Mantenernos a todos enfermos. sí. Y el dibujo de la cúpula es terrible. O sea, es hermosamente terrible, ¿no? Tienes la mano preciosa y luego tienes este Se los envase vamos a poner. y luego tienes la otra mano hecha, ¿no? Sí. Dices, ¿en serio? Yo quisiera preguntar a cuánta gente, por favor, que todos tengan un libro y que se lean cuando menos empiecen por ese cuento. Ese cuento en particular, Flor, tiene muchos niveles de entendimiento. Ese que comentas creo yo que es el que puse a nivel social. Sí. No, te lo voy a decir honestamente, yo, Joaquín Ochoa, sí se echa su refresquito. Porque luego la gente va a decir, ah, es que tú, ya te vi la otra vez, estabas en tal café y ahí estabas tomando. Pero bueno, yo les compartiría, hay que saber mesurar y hay que saber qué sí y qué no, porque bueno, hablando del cuerpo físico de este templo, lo que tú quieras decir, eso es lo que te va a construir literalmente. Y aparte, tú decías algo muy importante, leer la etiqueta. ¿Cuántas veces nos echamos las cosas sin saber siquiera qué es lo que contiene? Y eso se vuelve un hábito y ese hábito se vuelve días, meses, semanas, meses, años. Y después vienen las consecuencias y nos preguntamos cómo llegamos aquí, por qué nos pasó lo que nos pasó Y nos sorprendemos. y nos sorprendemos. ¿Cómo es posible que esté esta? ¿Por qué tengo ataque al corazón? Y dices, ¿es en serio? ¿Por qué me siento así? Bueno, súmale todas las mañanas, te echas eso o todas las comidas, este,
por la cantidad de años que quieras, pues esas son las consecuencias. Y voy a hacer el paréntesis. Este cuento en particular que menciona Flor, tiene un juego de palabras. Sí, claro. Y en juego de palabras, digo, hay un juego de palabras que parece muy evidente, Sí, pero pero yo me como, encantó. es parte de este humor negro que también tiene el libro. También hay un tema que, bueno, el cuento trata de un científico que trabaja en sus estudios, en su haber, en su expertise, descubre el ingrediente secreto de una bebida azucarada muy popular y al enterarse de qué contiene, pues se aterroriza y quiere informarlo a todo el mundo. Y es una historia de tinte detectivesco, es como más o menos así un poquito como de la onda detectivesca. No es muy extenso, pero sí es muy pegador. Sí, es muy pegador. Es muy pegador. Todas Curioso. son muy pegadoras, Joaquín, o sea, cada una pega de forma diferente y me encantó cada una. El del rosal, yo tengo una experiencia, yo hasta dije, le voy a preguntar a Joaquín si él tiene una experiencia personal o alguien vive una experiencia, porque cuando escribimos, normalmente escribimos de nuestras propias experiencias, ¿no? Sí, Creo. Bueno, puedes inventar algo, pero sí. algo siempre tiene que ver con tu teca. Y yo, está en el libro, uno de mis hermanos, mi hermano mayor, murió en un accidente, ¿no? Y ahora que estamos leyendo el de la rosa, del hermanito, digo, ay, ¿cómo hay coincidencias también? O sea, no sé si Joaquín vivió algo así o alguien cercano a él, pero yo también perdí a uno de mis hermanos. Sí, sí lo vi, lo leí en tu libro. ¿Sí? Y entonces dices, bueno, hay cosas que al final de cuentas se cuentan de forma diferente y son 3 hojas de cuento, Sí, ¿no? Y te dejan esa sensación de, híjole, duele. ¿Qué viven los padres? ¿Qué vive el niño? ¿Desde dónde lo vive cada quien? ¿No? sí, es Que esa es la correcto. oportunidad que te da el contar cuentos. A mí me pareció, otra vez, cada uno me pareció único, diferente, pero todos tienen ese tinte de abre los ojos, ponte en el lugar del otro. ¿Qué estás pensando? ¿Qué te está pasando? ¿Te has Sí. dado cuenta? Y me encantó. O sea, no es un cuento que te digas, ah, ya, ¿no? La Caperucita Roja o los 3 ositos y cosas así, que también tienen lo suyo, pero hay niveles, ¿no? Hay niveles de expresión y hay formas de comunicar diferentes y me pareció súper bonito ese libro. Me llama mucho la atención que Flor me diga que es un libro con estas características. Y me llama la atención porque, digo, yo intuyo que no eres una persona que mida todo en bueno y malo, que vas más allá. Y por tu libro, que ahora me toca a mí comentar, sé que por experiencia, por vivencias, ya has comprobado ciertas cosas. Entonces ya no hay nadie que te cuente, ya no puedes quedarte en esa línea del juicio de decir bueno y malo. Ya, Mm, ya lo mides diferente. A mí lo que me gustó mucho de tu libro, que ya lo dije, ya lo mencioné hace rato, es la naturalidad con la que cuentas las cosas y además que estás poniendo sobre la mesa, por decirlo, este cuestionamiento de lo que sé contra lo que estoy viviendo y cómo lo voy a resolver o cómo lo voy a recibir. Porque también mencionabas casi al final del libro como esta especie de neurosis, de esta lucha entre lo que estoy recibiendo, lo que me está pasando y mis deseos. ujú, Esa es una frase, una palabra muy fuerte. ¿Cuáles son tus deseos? O sea, el deseo de estar bien, el deseo de plenitud, el deseo de que nada malo pase contra la situación que se está presentando. Esa situación nos pone en el lugar de la persona que está experimentando y nos pone el reto en la vida. Y ahí es donde nosotros tenemos esa oportunidad de o de caer o levantarnos. Es decir, y ahorita voy a comentar otra coincidencia muy curiosa. A raíz de esa experiencia dolorosa, nosotros tenemos la oportunidad de aprender algo o dejarnos caer en esta situación. La coincidencia curiosa es, yo le decía a Flor, hay una película de Julia Roberts que me gusta mucho, que me presentó mi esposa, y esa película se llama comer, Comer, rezar Rezar y amar. y Amar. Y yo no sabía que había un libro. Flor fue quien me dijo que había un libro. Esa película me gusta mucho porque Julia Roberts hace muchos estilos de películas, desde las románticas así tontonas, pero esta tiene mucha enseñanza, porque también trata acerca de la experiencia y de cómo a raíz de su cuestionarse si está en un matrimonio que quiere o no, que es como una coincidencia, ¿no? Lo digo Relación. con mucho respeto, pero a raíz de eso es como inicia su viaje.
Ujú. Un viaje físico, un viaje espiritual, un viaje con muchas preguntas y muchas respuestas. También está el elemento arquetípico del maestro o del gurú, que es Catut, se llama Catut, Catut, sí, que en Catut. la película es un viejito chimuelo bien curioso. Pero esta película, de una forma también muy, muy sutil, tiene una frase que te dice: la ruina es el preámbulo de la transformación, o algo por el estilo. Porque está Julia Roberts en uno de sus viajes físicos, está, me parece que en Italia, y van a visitar una ruina, y allí ella se da cuenta cómo esa edificación tan antigua ha pasado por tantas cosas y ha sobrevivido a guerras y sabe cuántas Sí. cosas. Y se da cuenta que pues esa ruina es un símbolo para ella de su proceso de transformación. Entonces, no, yo manejo un proceso de transformación en mi libro, Flor maneja un proceso de transformación en su libro a través de vivencias y experiencias que a lo mejor no esperábamos. Ujú. O que quizás, no lo sé, una parte de nosotros estaba buscando, porque esa es otra parte importante. ¿En qué nivel estoy viviendo mi existencia? Yo creo que el título del libro, así como dice, cuando llega lo que toca, es que hay cosas, podemos decir, algunas experiencias que tenemos que están ahí desde siempre y están ahí para que tú tengas una transformación. Hay muchas personas que pasan por la existencia de una forma muy sutil, ¿no? Ujú. Dices, híjole, quisiera ser como fulanito de tal que desde que nació hasta que murió pues sin muchos cambios, ¿no? Yo te puedo hablar, por ejemplo, de mi madre, que claro, perdió un hijo, pero su vida siempre ha sido, no ha tenido estas bajadonas y subidonas más que a lo mejor la muerte de mi hermano, ¿no? Sí, Y siempre tuvo una vida bastante estable. Mi papá la cuidó mucho, o sea, tuvieron como una vida más privilegiada, ¿no? sí. Y hay personas que desde que naces dices, pobre hombre, o sea, este nació estrellado. Este nació con O sea, nació Kafka, por sin ejemplo. pierna, no puede hablar, el otro tiene un tema mental. Entonces, mi maestro o mis maestros que tengo la fortuna de tener dirían, es su karma. Ujú. Lo crearon, no hay nada, absolutamente nada que tengas el día de hoy que no haya sido plantado con anterioridad. Pero pues no lo creemos, ¿no? Nosotros vamos por Sí, la vida sin creer esa esa parte. parte sería una de las cuestiones que yo considero podría, decía hace rato, podemos hablar de cosas muy contrastantes. Muy contrastantes. El tema del karma es uno de los conceptos más mal entendidos o quizás que nos generan más temor, porque es decir, no lo que el entendimiento rápido es lo que está pasándome ahorita, Ujú, es porque yo lo sembré en un ujú. momento dado en el pasado. Pero esto incluiría mis otras vidas. Ahora, ¿cuántas otras vidas no he tenido, no? Toda esta es una cuestión muy importante a profundizar. O, ¿qué entiendo yo por otra vida? Ujú. Por ejemplo, ¿la vida de mis papás contaría como mi otra vida? ¿O son ellos aparte y yo soy alguien que llegó a través de ellos? Es aquí donde empiezan los contrastes. Yo le decía a Flor, también parte de este video es que las personas que lo escuchen no sientan que les estamos vendiendo una verdad, sino que No, estamos no. hablando con ustedes para que escuchen lo que nosotros tenemos que decir y que también ustedes generen sus propias ideas y pensamientos. Porque también ahorita está súper de moda estos videos en vertical con el subtítulo de los cuates que te están diciendo, es que así está, así es la cosa, así es la verdad. Y esto que menciona Flor, por ejemplo, del karma, no es un invento como tal, es una forma, es algo que ya se conocía de tiempo atrás y que ya forma parte de ciertas corrientes de pensamiento. Aquí la pregunta, es ¿qué hago cuando me llega el karma, no? Es que el karma te está llegando en cada instante. Y como dice Joaquín, ¿quién soy yo? Siempre yo digo, yo no soy ninguna maestra de nada, Joaquín. O sea, me considero una eterna estudiante. Lo que tengo el privilegio de tener son grandes maestros, que sí son maestros. Ujú. Tengo a mi lama y tengo a mi guru, que es mi guía, ¿no? Entonces dices, cuando ellos con su vida te están demostrando que sí se puede vivir de cierta forma, honesta, a través de una verdad que creemos y consideramos que es benéfica para mí en este momento. Yo no sé si mi palabra es buena para ti o para el otro, pero es buena para mí. Y si yo tengo una vida que dices, ay, bueno, qué bien se la pasa a Flor, mira, sí le han pasado cosas regachas, o sea, sí ha vivido Como a todos. como a todos, pero ahí va, ¿no? Se tropieza y se levanta, se tropieza y se levanta, y no está
no está tan mal el asunto, ¿no? La veo de buenas, no es que sea yo la felizóloga, tenía una amiga que me decía, Flor, tú eres la felizóloga porque siempre estás sonriendo. Le digo, no, hay una cosa que tiene un nombre técnico en la yoga, ¿no? Se llama Santosha. Ah, el Es Santosha. Santosha, famoso, ya sabes, que significa estar contento, no brincando de alegría, pero al menos estable, dice, como un río que llega a un lago y se estaciona y después se puede mover, habrá tormentas, pero en general es un lugar calmado. Llueve, claro, sí, pero luego se calma, Claro. ¿no? O puede encontrarse, mete a la gente, lo alborota, pero luego se calma, ¿no? Eso es Santosha y es complicado. Si mi hijo está en el hospital muriéndose y yo te di, Santosha, claro que tenía mis momentos difíciles, Sí. pero trataba de estar lo más ecuánime posible porque si no, imagínate cómo está todo el movedero de agua, ¿no? Mantenernos lo más ecuánimes posibles en las situaciones que son muy complejas. Sí. Y para eso necesitas en qué agarrarse. Y el karma, el tema del karma es todo lo que has hecho, como dices tú, cuántas vidas atrás no sabemos. Lo importante es que hay que hacerse responsable de lo que está aflorando en este momento. Ujú. Y si en este momento te está creciendo un árbol con espinas terrible, pues plantaste rosas y plantaste muchas para que en ese momento te crezca un árbol, ¿no? Qué curiosa Plantas, analogía. plantas una naranja y tienes un árbol de naranjas, una semilla. Uno de mis grandes maestros dice, la semilla contiene todo lo que el árbol va a llegar a ser. Número de ramas, cantidad de frutos, cuántas veces va a morir y a renacer durante el periodo de vida que tenga ese árbol. Una semilla. Sí. Dharma dice, es un microchip. Así es, la semilla es diminuta porque genera grandes cosas. Imagínate nosotros, tenemos un microchip adentro que es único, irrepetible, individual. Nadie es como tu microchip. Y ese microchip tiene un envase que normalmente es reducido, chiquito, porque el alma pues se expande a todos lados. Y ese microchip tiene toda la información, ¿no? Los científicos budistas le llaman la mente sustrato. Okay. Y esa mente sustrato es la que se va a la siguiente vida. O sea, sería el vehículo para los siguientes Es encarnaciones, esa por así decirlo. computadora que guarda toda la información que se va a ir a la siguiente existencia. Y entonces Joaquín renace en este cuerpo bellísimo, dice mi maestro, porque en la vida pasada fuiste muy compasivo. La semilla de la compasión es igual a la belleza en esta vida. Okay. O sea, nadie, ni porque tu papá era guapo, tu mamá o quien sea, nadie es responsable. Ellos son vehículos. El único responsable de que tú nazcas como naces hoy eres tú. Y eso es Entonces, muy sería la fuerte. respuesta. Hace rato decías, las personas que nacen y que su vida es una tragedia desde el inicio. ¿Tú consideras que esa parte sería por el karma? Yo lo creo, Claro. yo no lo digo, lo dice el Buda. Oh, ok, sí, ¿No? sí, O sí, sí. sea, esto lo traes y es lo que te aflora en este momento de la existencia. Entonces hay que hacerse responsable. Y en ese momento te haces responsable de lo que tienes en esta existencia y qué vas a hacer con él, ¿no? Sí. Te conviertes en un artista de cine o te conviertes en un, no sé, ladrón guapísimo o en el zorro o qué sé yo, ¿no? Eso es tu responsabilidad. El tema es que no nos queremos hacer responsables. Y entonces, Sí, recuerdo que lo ¿te acuerdas? mencionas No es que te en tu hayan puesto, podcast con ¿ves? Lorena Saavedra. Sí, ahí bien. No es que te hayan puesto el cuerno. Me encanta este ejemplo que a todo mundo le hace ruido, ¿no? Ajá, Te lo pusiste tú solito. ajá, O sea, tiene que ver con engaño, con mentiras, con no ser fiel. Y sí, te vas para atrás. Vete para atrás. Mi maestro dice, no te vayas a otras vidas. En esta vida. ¿Tuviste algún socio al que le jugaste mal? ¿Qué tan honesto has sido en tus relaciones anteriores? ¿Sabes? Y dices, ups, híjole, pues creo que no he sido tan honesto. Y yo tuve una novia a la que sí le hice unas cosas pavorosas. Y entonces esa semilla que plantaste te revienta en este momento en la infidelidad de alguien que tú quieres, o sea, tu mujer o tu compañero de vida o sí. pareja, ¿no? Y entonces recibes esa infidelidad. Pero es tu propia semilla. Tú eres responsable, o sea, no te lo vinieron a hacer. La otra persona está ahí para reflejarte. O sea, que esa sería la responsabilidad del que tú seas consciente que eso tú lo generaste. Tú lo generaste. Esta parte la comenta Flor y la desarrolla porque digamos que es Flor a través de su vivencia, de la situación que pasó, lo que sabía antes de, lo que
lo que se generó a través de esta nueva experiencia, yo lo veo como un nuevo entendimiento de las cosas y lo que pasó después. No les puedo decir qué pasó No después les digas. porque es un libro que tienen que leer, de verdad lo tienen que leer, pero lo que les puedo decir del previo es esa parte, o sea, yo lo que percibí, de hecho hice mis anotaciones, es Flor diciendo, a ver, aquí se supone que el maestro dijo tal, y la teoría de tal corriente dice tal, y mis Todas. prácticas de tal cosa dicen tal, pero espérate, pues aquí ya está, estoy incluso hasta en el ambiente, en la atmósfera, porque déjenme decirles, o sea, por ejemplo, aquí estamos en un ambiente muy, muy, muy bello, una representación muy bella, pero de repente en el libro cambia a un hospital. Sí, Y el hospital, ¿cómo son los hospitales? Fríos, estériles, todo te lo dicen con un lenguaje muy técnico, muy científico, que ta, y tú dices, espérame, yo no entiendo eso que me estás diciendo. Al final se referían a cuestiones fisiológicas, orgánicas, que el médico pues maneja con un lenguaje y una cuestión muy técnica y que de pronto te hace aterrizar, por así decirlo, en un mundo muy, muy duro, muy muy duro. real, muy conciso, donde 2 más 2 es 4. Y Sí. ya dices, ya no hay cabida ni para la intuición, ni para otras cosas que ya se te olvidan, ¿no? Es decir, la experiencia te hace aterrizar y vivirlo de una forma muy cruda. Y esa parte donde voy a decirlo con este término, las creencias, las filosofías, la fe, todo se vuelve una cuestión de ¿y dónde quedó? Esa parte, Flor, a mí también en algún momento de mi vida me llegó. Me llegó quizás a través de otro tipo de experiencias que de algún modo plasmo en el libro. Y mis maestros, por así decirlo, fueron estas personas que a su vez plasmaron sus descubrimientos. Yo podría decir que son descubrimientos. Por ejemplo, uno de los autores que puse en el libro, Carl Gustav Jung, Ujú. que fue un psicoanalista, fue alumno de Sigmund Freud. Él hablaba acerca del inconsciente, como esta parte que otros llaman el subconsciente, como esta parte que desconocemos de nosotros mismos y desde la cual emergen ciertas cosas que se convierten en nuestras actitudes, nuestros hábitos, nuestras formas de dirigirnos en la vida. En el libro, en Arcanum 13, manejo un poquito quizás este tema del karma, porque ¿cómo podemos llegar a cambiar esta situación? ¿Cómo podemos llegar a transformarnos y ser algo nuevo? Jung decía, primero hay que reconocer lo que no queremos reconocer, porque si no se va a repetir hasta que te canses o hasta el universo te lo va a traer y te lo va a manifestar hasta que tú digas, bueno, ya aprendí, ya lo entendí. Y parte de este proceso es reconocer todas esas cosas que tenemos como escondidas en el La gabinete, sombra. la sombra, exactamente. ¿Y qué es la sombra? Pues al final de cuentas, ahorita que estamos hablando de la belleza, los contrastes del mundo real y el mundo que no es real, la sombra sería para nosotros todas esas cosas o cualidades que no nos gustan de nosotros mismos. Esta sombra, como la de Peter Pan, pues siempre la traemos pegada, pero no nos gusta. Por ejemplo, ahorita yo estoy con Flor, estoy hablando muy tranquilo, pero a lo mejor llego a mi casa y hago un desmadre porque empiezo a gritar, me enojo porque a lo mejor ahí en casa sí me puedo enojar. Entonces, es como toda esta serie de personalidades que tenemos según la situación, según el lugar, según la persona con la que estamos platicando, pero que al final de cuentas eres tú o Sí. eres tú. Y ahí entra la parte de decir, ¿qué hago? ¿Lo combato? ¿Me peleo con ese lado mío, de Joaquín encabronado, con la Flor encabronada? La flor se ¿O, tiene. o lo asimilo, lo reconozco, lo entiendo? Es un proceso que se dice fácil, pero no lo es. Entonces, esta cuestión de la transformación del karma, a mí me parece, Flor, que da para Uf. hablar muchísimo. Pero Joaquín acaba de decir algo muy lindo, como una cosa nos lleva a la otra, Joaquín. Sí, y no son casualidades. Hablando de la sombra, también hay maestros increíbles. Uno que menciono que me gusta mucho porque estuve con él 10 años es Deepak Chopra. Y él dice, para ver tu sombra
hay una condición. Tienes que estar parado en la luz. Ujú. No hay sombra sin luz. Si estás en un Claro. lugar oscuro, si estás en la oscuridad total, no te vas a ver. Hay ausencia de luz. Cuando tú te paras abajo de un reflector, entonces hay una Se sombra. marca la sombra. Solamente ves la sombra cuando te dio la luz. No hay forma de que veas tu sombra. Entonces, si ya te viste lo oscuro, es porque ya te dio la luz. Así que la buena noticia, no es tan malo ver la sombra. La No. buena noticia es que dicen los grandes maestros que algo te iluminó, que algo te llegó, una lucecita, y entonces viste la luz. Y hablando de eso, a mí te quiero decir que este cuento del extraño, Un extraño, en sí. la primera leída, dije, ¿qué le pasó a Joaquín? ¿Es en serio? ¿De verdad? El arte muy oscuro. En la segunda leída dije, claro, todos tenemos a ese ser. Léanlo. Yo tampoco les voy a decir nada, pero léanlo una o léanlo dos y léanlo 3 veces. Porque yo creo que está escondido esa parte. Como en muchos libros, ¿no? Hay libros que son historias muy lindas que dices, ya lo leí, qué divertido, y lo avientas, ¿no? Sí, Hay libros que te atrapan, sí. ¿no? Yo quiero decirles que el mío lo he releído unas 3 o 4 veces y sigo llorando. O de repente digo, es que no lo he Es que lo revives, todavía lo no lo he recuerdas. sonado y hay cosas que me dan tanta felicidad verlas allá afuera, porque luego dicen que una vez que lo escribiste ya no eres tú, ¿verdad? Digo, qué chida esta chava, de verdad. Entonces le digo, sí se puede. Sí, Si esa chava pudo, sí se puede. sí se puede. Y eso es inspirador. Entonces la sombra está solamente cuando estás parado en la luz. Esa es una de las cosas súper bonitas. Por eso vamos a cambiar de perspectiva. Bueno, école cuá, ya nos cambiamos, ya estamos cada quien en una perspectiva diferente. Ahora a mí me da la luz. Digo, la sombra. ¿Y qué se siente que te dé la luz? Lindo. Lindo, ¿verdad? Y ahora yo estoy en la sombra. No es cierto. Nada más es una dinámica. Fíjate, Flor, que ahorita que comentabas acerca del cuento de un extraño, de que decías que le pasó a Joaquín y todo, te voy a contar y les voy a platicar una de las inspiraciones para ese cuento. Es una película que se llama El Babadook. Es una película de terror. Es una película que de algún modo ya se ha hecho como un clásico o un nuevo clásico, por decirlo así, suena raro. Y El Babadook trata sobre una madre que tiene un hijo, pues un hijo muy hiperactivo y que perdió a su esposo en un accidente. Falleció su esposo y en esta dinámica de la madre e hijo, pues el hijo empieza a generarle como un escozor a la madre, ¿no? Así como que se empieza a hartar de su hijo. Y empieza a aparecer un ser oscuro que tiene un sombrero, precisamente, y una gabardina negra. Y tiene estos dientes, ¿no? En todo ese rollo. No voy a contarles ni spoilearles la película porque al final es muy importante que cada quien la vea, pero esa inspiración o las cualidades simbólicas de este personaje fueron las que me hicieron o me inspiraron a desarrollar un extraño. Cuando lean el libro, cuando lean el cuento y cuando vean la película El Babadook, tal vez puedan hacer sus relaciones. Pero lo que sí quiero adelantarles es que este ser extraño existe solamente gracias a algo que esta persona, que esta mujer en esta película no ha logrado resolver. Y ahí es donde lo relaciono un poquito con el karma y voy a ir hilando poco a poco las palabras, porque cuando nos sucede algo malo, siempre lo primero que nos viene a la mente es que hice mal, o muchas veces. Entonces, ¿por qué pensamos que hice mal? Pues porque seguramente me está pasando porque me lo merezco. Y ahí yo relaciono y quiero enfatizar mucho en la palabra culpa, en la culpabilidad. Hablamos de otras vidas que a lo mejor no somos conscientes, pero en este aquí y ahora, o incluso nuestro poca historia personal, desde que nacemos, chicos, adolescencia, etcétera, ¿cuántas cosas no se quedan enterradas o guardadas en el diván que nos generan este tipo de sentimientos, ¿no? O sea, desde lo que va en contra de nuestras cuestiones familiares, que de hecho tú mencionaste una muy importante, no sé si decirla o no,
La editamos. Y si Flor me No, dice, no le no, digas. no, La parte del divorcio. claro. O sea, el tema social, lo que decía Flor, es que en este contexto te crucifican. Y ahí se le relaciona un poquito con lo de Julia Roberts, también con la película de cómo ella dijo, pues, vale, o sea, Sí, claro. al final este tipo de ejemplos es, o sea, cómo te empiezas a contraponer con la educación, con las creencias, La con estructura. las estructuras, y dices, bueno, eso también genera una sombra, o sea, la sombra del divorcio como algo malo, como voy a ser la mala de la película, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resuelves, Flor? Esto nos lleva también a un tema súper extenso, que es todos los disfraces que nos vamos poniendo a través de la experiencia de vida, ¿no? Sí, El tema es que nos creamos que somos el disfraz, que te creas que eres el tatuador, el escritor, la madre, la amiga, la hija, la hermana. Sí somos, pero son papeles. Somos como artistas que asumimos nuestro papel en esta obra de teatro que es la existencia, esta propia vida. Lo lindo es cuando tienes todas estas apoyos, estas herramientas, hay una cosa que sucede y se llama que despierta el observador, que es como esta ser interior, esta almita que tienes ahí adentro, que la dejas salir en realidad, así le despierta, salió la luz y empieza a ser el observador de esta actividad. sí. Y entonces lo que pasa es que quieres ser el mejor actor de este momento, porque te toca ser Joaquín el escritor o el productor o la instructora de yoga y hay que hacerlo lo mejor posible. Ujú. ¿Bueno o malo? Por supuesto que no. Quieres ser el mejor de lo que estás haciendo en este momento, pero sabes que es solamente un papel. O sea que la diferencia sería el estar consciente Estás y no consciente, ser como que te creas tu propia mentira. no te la creas. O sea, sé consciente de que en este momento vas a ser, mi maestro dice, el mejor actor shakespeariano. Pero si te crees tu papel en Shakespeare, no vas a poder hacer Macbeth, no vas a poder hacer, ¿sabes? O sea, Shakespeare hizo muchas, pero entonces, ¿qué vas a hacer? Macbeth, todas las que hicieron, ¿no? Pero no te lo ¿Romeo y creas Julieta es de Shakespeare? también. Sí, ¿verdad? No voy a Entonces, decir una tontería. yo también. No, entonces, despertó el observador y este observador es el que se da cuenta de Sí. lo que está pasando. Ni es ni bueno ni malo, ni juzga, al contrario, te impulsa a que seas un mejor ser humano y que lo hagas de la mejor forma. Y me voy a ir a un tema súper fuerte porque estamos en una Guadalajara católica. Yo nací católica, no sé cómo te Sí. fue a ti, pero a mí me fue católica Igual, sí. recalcitrante. Y entonces está Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo estaba en la cruz, crucificado. ¿Y qué dijo? Híjole, velos a todos, pobres, no saben lo que hacen. O sea, el ser interior está afuera. Estoy viendo todo lo que está pasando y me estoy dando cuenta y digo, pobre bola de lo que les viene. Él estaba viendo lo que les iba a tocar por haber generado una acción que lo estaba mortificando en su mundo físico, ¿no? Sí. Y sabía que les iba a pasar. La semilla que habían plantado sabía lo que les iba a pasar. Decía, chin, qué mala onda. Están lacerando mi cuerpo, pero al ser interior no saben. O sea, este está acá observando toda la situación y ni saben. Yo voy a regresar y esto no acaba aquí, ¿no? Su cuerpo físico está sufriendo, pero él no, el ser interior. Entonces, cuando tú tienes esta percepción de las cosas, bueno, mi cuerpo físico, mi ser, Florencia, que está pasando esa experiencia, sí está la pasando del nabo, Ujú. ¿no? Pero estoy dándome cuenta y estoy observando todo lo que está pasando. Yo creo que son una de las cosas que a mí me han rescatado de estas situaciones, que me mantienen alerta y decir, bueno, sí, me está pasando esto, pero ¿va a pasar? Porque nada es para siempre. ¿Cómo voy a atravesar esa situación? Obsérvate. No, y que lo bueno, o sea, lo bueno y lo malo, no lo digo en sentido moral, sino las cosas buenas y malas que nos repercuten, todo pasa. También lo bueno, o sea, te lo digo así como vas a una boda, estás en una fiesta bien a gusto, estás con tus amigos, estás con una persona que amas, eso va a pasar. Hay un cuentito allá adentro, el del anillo, que no es mío, es un Sí, cuento
La frase. ancestral, ¿no? Y es el anillo, ¿no? Que dice, dale vuelta, o sea, esto también va a pasar. Estás muy feliz, te está yendo muy bien en la vida en este momento. No es que sea pesimista, pero va a pasar. Nada es para siempre, nada se queda, va a pasar, Sí. ¿no? Ese momento va a pasar. Entonces, vívelo, disfrútalo intensamente porque va a pasar. Y prepárate para el que sigue. Y eso es toda la vida. Yo le digo a mis La rueda. amigas, ¿no? La rueda. Ahorita, bueno, hace unos momentos hablabas acerca de la analogía o el simbolismo de sembrar, de plantar, como esto que nos pasa porque lo plantamos o lo sembramos en algún momento. Esto es una constante. O sea, desde el punto de vista, por ejemplo, publicitario, vas manejando en la carretera y de repente volteas y ves un anuncio. En fracción de segundos, X marca de hamburguesas internacionales, van así. Y dices, ay, ¿por qué no? Y te paras. Son cosas que pasan de forma instantánea. No necesariamente hablamos de una trascendencia más allá de lo inmediato. Pero me gustó, me llamó la atención, decías si plantas rosas, hablabas de las espinas. Uno de los cuentos que mencionaste es el rosal, y precisamente ya lo he mencionado en otros videos. Ese cuento yo me inspiré mucho en El Cuervo de Edgar Allan Poe. El Cuervo de Edgar Allan Poe es un poema muy conocido y trata básicamente de una persona que está encerrada en su cuarto en la noche y se está atormentando por el recuerdo de Leonora, una mujer que amó y que ya falleció. Y entonces, estando solo y atormentándose, de repente tocan a la ventana, no es nada, tocan a la puerta, no es nada, abre la ventana y entra un cuervo. Y este cuervo es curioso porque ahorita creo que en 2024 nadie se asustaría por esa narrativa, pero me imagino que en aquel entonces daba mucho miedo que un cuervo se metiera, Era un se símbolo, ¿no? parara y que tú al intentar correrlo dijera nunca más. Que esa es la frase nevermore, la frase en inglés. El poema, digo, pues no es spoiler porque ya deberían de haberlo leído. Sí. Pero concluye en que el cuervo nunca se va. Y ahí se queda y él, literalmente el personaje dice, mi alma va a estar debajo de la sombra de ese cuervo. O sea, ese cuervo está generando una sombra. Entonces, el rosal es una experiencia dolorosa, es una historia ficticia basada en algunas experiencias, basadas en algunas ideas, simbolismos. Y lo que trata es precisamente esas rosas y esas espinas, cómo nos atrapan. Pero parte del mensaje es precisamente cómo las emociones que tenemos, por llamarle emociones negativas, nos atrapan, nos enganchan. Y algo que mencionabas, lo del drama, lo que dijo William Shakespeare, todos somos actores, muchas veces nosotros nos identificamos y nos enganchamos a nuestros propios dramas, porque de algún modo nos dan goce o nos hacen sentir que existimos o lo que tú quieras y no dejamos que esa situación ya pase. O sea, nos quedamos y se repite, y se repite, y se repite. Entonces decimos, ahí seguimos en el rosal, o sea, seguimos en las espinas, Enredados. en el Ujú. dolor. Esto nuevamente se dice fácil, pero puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, mi padre falleció cuando yo estaba en la universidad. Fue una experiencia difícil. Hay gente que tiene cosas mucho más complicadas, o sea, ese niño que lo ves trabajando en la calle desde Sí. chiquito, pero no se trata de comparar. Cada quien tiene esa experiencia dolorosa a su manera. En tu caso, Flor, que fue esta situación inesperada pues se podría considerar una enfermedad, ¿verdad? Sí, Porque es una fue a raíz de enfermedad. un virus Sí. de tu hijo y que cambió por completo su ritmo de vida, su estructura y todo lo demás. Eh, ahí en su caso de ustedes, así fue. Ahora, lo que me parece muy interesante de tu libro es cómo lo abordas de una forma muy natural y al final tienes una enseñanza. Que digo, no les voy a decir el final, pero hay algo. O sea, no es como que sea la historia que quieres repetir para ti o esa tragedia con la que te quieres identificar, ¿No? sino que es una experiencia de vida. Entonces, hablando o nuevamente del karma, cuando una persona se identifica con esa máscara, cuando se identifica con ese dolor, ¿cuántas veces no nos quedamos ahí toda la vida, no? ¿Cuántas veces no decimos aquí, este dolor soy yo, esto me pasó?
y por otro lado dices, todo pasará. Pero ese todo pasará también tiene que ver con que, digamos, bueno, ya, hagamos el corte y Corte, lo que sí el muerto se murió hace 18 años y lo sigues cargando, ¿no? es correcto. O sea, el cuerno, digo, el cuerno, te digo, comadre, te lo pusieron hace 18, 14, 15 años y lo sigues cargando. ¿Qué decisiones más fuertes, no? Porque es Sí, una decisión. Decides seguir cargando al muerto, decides seguir cargando sí, el dolor, el sufrimiento, o sea, todas estas cosas pero necesitas tener una herramienta para quitarte al muerto de encima sí. o el dolor de encima. Y si no la tienes, ¿qué haces con ella? Pues lo que decías de ser el Practica. observador en primera instancia no es fácil por No, todas las capas que hay. Por ejemplo, yo te lo podría decir, es una opinión, en el sentido de esta dinámica, una de las cosas más simples y a la vez más difíciles es cuestiónalo. Porque, por ejemplo, si tú tienes muy arraigado tu sistema de creencias, que lo que decíamos hace rato de lo social, pues nunca vas a ser el observador porque siempre vas a ser el observado. Siempre vas a ser el culpable. y está en el libro de una forma muy fuerte, Joaquín. Hay una parte porque hasta me decían, ¿lo vas a poner? Y yo, sí. Y me decían mis hijos, mamá, que es buñiga. O sea, de repente platicando, ¿no? Pues es una forma elegante de decir la mierda, ¿no? O eso que está ahí, que no quieres levantar. Y bueno, en este momento Jaime me decía, ¿para qué la levantas? Mírala, ahí está, ¿no? Sí. Pero la estás viendo. O sea, no, bríncala, dale la vuelta, Ujú. levántala. Atrévete a ir ahí adentro. En el yoga les llamamos kleshas, Joaquín. Flechas. Kleshas son todas estas capas, unas con las que ya nacimos, por supuesto, y otras que les hemos ido poniendo a estas estructuras, creencias, todo esto, ¿no? Todo lo que te va empañando el ente. Y Claro. la práctica de meditación, la práctica de yoga, en muchas prácticas, lo que hacen es ir limpiando, ¿no? Uno de mis maestros Krishnadas dice, limpias las capas que cubren el corazón, lo tienen todo lleno de tierra, Wow. empañado, y cada canto, cada repetición de asana, cada repetición de mantra, vas limpiando, vas limpiando. El tema es, ¿quieres limpiarlas? Sí, Yo siempre les digo, ¿van a empezar a practicar? ¿En serio? Te vas a meter en una licuadora. sí, Porque lo primero que vas a hacer es cuestionarte. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el motivo de mi existencia, no? ¿Cuál es el motivo de la existencia? Aquí tienes todos tus personajes. Para mí, cada uno de los personajes tiene un momento de cuestionamiento. sí, ¿Qué hacen? Hay uno que reacciona de una forma, hay otro que reacciona de otra forma, ¿no? Y eso es muy lindo de ese libro. ¿Qué haces con lo que tienes, con los dones, con todas estas cosas maravillosas que se te han dado solamente a ti y que a lo mejor estás enterrando? sí. Y si somos muy católicos, Jesucristo dice, ¿dónde vas a sembrar la semilla? ¿En la tierra fértil? ¿Cuáles son tus talentos? ¿No? Sí, la analogía de los talentos. Son cuentos, ¿no? Para que Sí. los pobres seres humanos entendiéramos. Y luego no entendemos, porque aparte está hablado en un idioma antiguo, las interpretaciones. Habría que investigar también. Hay que Como lo investigar. que decías, por ejemplo, creo que fue fuera de cámaras acerca del yoga, que hay que tener mucho cuidado y hablar de lo que se sabe o hablar con cierto fundamento, porque tú al hablar a la ligera también generas repercusiones. Karma. Sí, entonces, digo, es un tema que tiene un nivel de profundidad que cada uno tiene que decidir. Por ejemplo, la forma de entender una historia de forma simbólica o la forma de entender una experiencia de vida, como es tu caso, a través de estas lecciones o estas reflexiones que quedan, ¿no? Y que no es fácil, porque para nosotros, para Flor y para mí, que estamos aquí hablando de, por ejemplo, de la religión católica, yo como autor les podría decir es con mucho respeto, Con mucho pero respeto. de algún modo le perdí el respeto hace mucho tiempo a nivel personal, simplemente por la cuestión de yo no quiero creer eso, o sea, me lo cuestiono. ¿A qué te conduce? Investigas, Investiga. te das cuenta de cosas que nunca hubieras considerado si no lo hubieras cuestionado. Entonces, también está esta otra parte que nos incita a cuestionarnos las cosas. De hecho, el cuento de Cúcula tiene esa característica Claro. de cuestionar. Investiga, cuestiona. No te vas a tomar todo lo que te den porque te lo tienes que tomar o porque todo el mundo lo toma. Es ahí donde entra tu propio cuestionamiento. ¿Y a qué te conduce? Probablemente a un viaje sin fin,
pero pues no sabemos cuánto dura el viaje, ni qué etapas tenga. Si hablamos de vidas pasadas, pues por lo menos ahorita tu viaje es esto. Esto. Ya de lo que sea posterior, pues no lo sabes. En la mitología se maneja un río del cual bebes agua y se te olvida. Si ustedes quieren, investiguenlo, no les voy a decir el nombre del río, pero ¿cuántas veces no olvidamos hasta lo que hicimos ayer? O sea, realmente nuestro estar aquí y ahora y estar fuera del papel del personaje que interpretamos ocurre en muy escasas ocasiones. Por Ujú. eso Flor mencionaba esto de la meditación como una praxis, no solamente como una teoría, sino porque tú mismo entras en un estado de retorno a ti mismo, a través de un reflejo más auténtico, ya no el reflejo entrepañado o sucio que te da el lente de una interpretación pues de tu ego quizás o de la Sí. personalidad. Y voy a hacer como también el paréntesis, por ejemplo, Jacobo Greenberg, que es un autor muy, muy controvertido, científico, que ya desapareció, también tenía una forma muy clara, hablando de científicos, de decir cómo podrías hacer esto. Y él lo hablaba desde cómo lo ven los budistas, cómo lo ven los chamanes, cómo lo ven otras corrientes. Pero Jacobo lo que hizo fue verlo desde el punto de vista más científico. Entonces, todo esto que estamos hablando, Flor y yo, te lo pierdes cuando no tienes este cuestionamiento. Y a veces no llegas a esto cuando tu vida está muy tranquila. Entonces, de algún modo, parte del mecanismo nos lleva a que nos demos en la torre, porque solamente así quizás podemos despertar de la ensoñación o lo que le quieras llamar. Y no sé, esta es una cuestión que yo quiero preguntarte a ti como parte de las preguntas directas, Flor. ¿Tú cómo vives tu vida a partir de esta experiencia? ¿Cómo continuó tu vida a raíz de todo lo que nos narras en tu libro? ¿Qué cambió? Sabes, Joaquín, yo creo que yo empecé un viaje cuando descubro que hay otra opción, que hay, no otra, muchas opciones para vivir esta experiencia, que no es solamente la que mi padre y mi madre me pusieron en este encuadre familiar, en las escuelas a las que yo iba, ¿no? Y que hay mucho más, y que puedes elegir de dónde, de qué cuerda jalas para ir haciendo este entretejido de Sí. cobija, vamos a decirlo, ¿no? De existencia. Y a raíz de esas herramientas, yo fui preguntándome y cuestionándome cosas. Ujú. Gracias a ese montón de cuestionamientos y de información que fui obteniendo, creo que tomé decisiones que me llevaron a conocer más opciones. Ujú. Se me ha ido como abriendo este entramado de opciones. De uno muy pequeñito, vamos a decir, sabía hacer punto de cruz y punto cadenita o algo, y luego descubres que pues hay miles de formas de hacer las cosas y que todas esas formas tienen un respaldo científico, espiritual, matemático, y que hay muchas gentes atrás de ti que han caminado ese camino y que te demuestran que sí funciona. O sea, que no es algo que alguien se inventó. Sí. Y luego te vas topando con los maestros y te dicen, yo lo vivo así y esto es lo que soy. ¿Te gusta? Bueno, sígueme, ¿no? Como Jesús decía, deja a tu padre, quién sabe qué, y toma tu cruz y sígueme, él decía, ¿no? Pero no decía eso. Él decía, despójate de ese ego que tienes y mira con otros ojos la existencia. Yo creo que eso fue lo que a mí me ha ayudado a ser tan inquieta y a seguir pidiendo más, porque yo creo que esto no es, lo que acabas de decir, es un continuo de tropezones y la vida es así, es una, ¿no? Lo lindo es que mis guías dicen que si estás practicando, la vida va a ser así, pero para arriba. O sea, Ujú. no va a haber un para abajo. Te puedes tropezar, caer y te vuelves a levantar. Y a mí eso me da mucha ilusión, seguir estudiando, seguir aprendiendo, hacer la práctica, porque la magia de la práctica, cualquiera que hagas, sucede cuando la practicas. Claro, Si no la sí, haces, pues si no escribes, pues no vas a tener un libro, ¿no? sí, Y la muy, práctica muy es eso. importante. Si no practicas, te debilitas. Si no te alimentas bien, espiritual, mental, físicamente, te debilitas. Y no vas a tener, mi maestro dice, willpower. Ujú. ¿Es Poder de para la qué voluntad. quieres? Willpower. Necesitas poder. Necesitas ese. Yo le digo el foie a mis alumnos, les digo, esta chakra que tenemos aquí en medio, que decimos que es el plexo solar, donde se genera toda esa foie, ¿no? El Ujú. foie famoso. Si no lo practicas, pues el fuego se hace pequeñito.
Hay que estarlo alimentando para que este fuego esté siempre fuerte y puedas atravesar lo que venga. No sabemos qué vaya a venir. Claro. Aparte, digo, no les voy a decir quién porque se van a asustar, pero hay un autor que dijo la voluntad se rectifica en actos. O sea, eso es la voluntad. Y para Sí. todos se nos puede hacer muy fácil decir sí puedo, pero hazlo. Y aparte, como dicen, todo camino, todo viaje empieza con un paso. También hay que ser constante, no hay que desesperarse. Al igual que Flor, bueno, yo nunca me imaginé escribir un libro. Y hace rato que hablábamos de que soy tatuador, créanme, lo digo con todo respeto, no creo que ninguno de mis clientes de tatuaje vea este video. Porque este es otro aspecto y otro ámbito de mi vida que estoy desarrollando para la gente que lo pueda ver Pero y que lo tengan aparte, que ver. pero Joaquín, eres una puerta para ellos. O sea, imagínate que el que tatuaste o él tienes el libro, ¿no? Para empezar por el apuro bonito de aquí enfrente va a decir, no, sí, chingón, o sea, está bien bueno. O sea, sí me lo yo, capaz que hasta me lo voy a poner en la pierna la próxima vez, ¿no? Yo creo que eres una puerta. O sea, es una puerta para que esta gente que busca algo diferente, ¿no? Ahora que está, como dice mi maestro, todos quieren un tatuaje, aunque sea chiquitito, aunque sea que no se vea, ¿no? ¿No? Pero quieren algo. Se quieren identificar con algo. Entonces, es una puerta. No todo el mundo quiere yoga, no todo el mundo quiere meditación. Hay gente que a través de la danza, hay gente que a través del pranayama, ¿no? De todo el tema de la respiración y las tinas frías, como dicen por ahí, al cliente lo que pida. Entonces, si Sí. tenemos muchas herramientas para mostrarle a la gente, yo les digo, bueno, el tapete es por lo que la gente se enamora. Los parados de manos y las fotos en el Instagram, ¿no? Ahora, ¿cómo haces un parado? Una pincha mayuraza, ¿no hubieras visto cuando hicimos pinchas mayuraza? O sea, ¿cómo convences a la gente o lo invitas a que entre a este mundo? Pues a mí se me hace que un libro pequeñito, que se los dejes de tarea un poquito, bueno, es más fácil que un libro de este tamaño que ni le voy a entender, ni me gusta leer, Fue parte ¿no? de. Fue parte. Y ahora que hay audiolibros por todos lados y que te atoras en el tráfico, pues qué mejor que un podcast que te hable de algo súper interesante, de algo que a lo mejor te abra el ojo, algo que te deje un poquito más, no puro punchis, punchis, nunchis, nunchis, que es vibración a fin de cuentas. O sea, chicos, todo es vibración y energía. Esto es vibración, o sea, entra a través, ¿no? Por el reflejo de la luz a tus ojos. Y entonces Deepak Chopra diría, dime qué es más milagroso, que un electrón con carga positiva o negativa vaya, descarga el cerebro y tú tengas la sensación de calor. ¿No es milagroso? ¿O es científico? Pues es los dos, Joaquín. Es ambos, creo yo Es que convergen. milagrosamente científico. Sí. Un bebé, qué cosa más impactante, ¿no? Escribir, o sea, que tu manita, la otra vez me preguntaban en una entrevista, ¿de dónde salen estas letras? Bueno, puede que sea también inspiración, creemos que hay algo que bajamos de la nube, ¿no? Pero también hay voluntad. Sí. Entonces, hay voluntad para treparte a la nube y bajar estas letras y luego voluntad para sentarte, apertura para escuchar. Claro, todo esto es una obra, ¿qué me dices? ¿Científica o milagrosa? Pues las dos y de voluntad. Yo creo que es una obra natural, pero fíjate, creo, por ejemplo, te lo digo honestamente, se los comento. Hace rato que platicamos del ego de las máscaras. Al final, por ejemplo, estar aquí, este video es parte de esa máscara. O sea, es parte de esa oscuridad en la cual encontramos un cierto reflejo. Muchas veces se dice que erradicar el ego, pero yo considero que, por ejemplo, tiene su parte en la creación. Claro. O sea, tiene su papel. Ese momento en el que dices, quiero ser el mejor pintor, por ejemplo, es ego. Hay un anhelo, hay un deseo. Pero la diferencia, en este caso, sería, ¿tú quieres eso? ¿O te lo dijeron tus papás? ¿O estás viviendo una vida artificial? Y ahí te va la otra que es súper importante, al menos en el mundo budista se llama la motivación. O sea, el ego es maravilloso. Sin ego nos deshacemos y somos nada, plastilina derretida en el piso, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es la motivación? Yo te preguntaría a ti, ¿qué te motiva a estar aquí hoy? O a mí, ¿qué me motiva a estar compartiendo contigo, Joaquín? ¿Y qué nos motivó? ¿Cuál es nuestra intención profunda de hacer esto? ¿Lana? Nos podemos morir de la risa, Yo ¿verdad? le he invertido Porque mucha yo ya lana, ¿eh? Si tienen, échenle porque... O sea, no ha sido un gran amigo, me dijo, que sabe mucho de estas cosas, me dijo, Flor, si estás escribiendo un libro para hacerte millonaria, le dije,
olvídalo, le dije, no va por ahí el asunto, ¿no? Tampoco para hacerte famosa, no es un tema de ego, es un tema de compartir. Y si esto le puede ayudar a alguien a abrir un poquito el ojo, y si esto en un momento de vida puede ayudar a alguien a abrir los ojos o a decir, ay, sí se puede. Si estoy en un hoyo, no sabes cuántas cosas lindas me han escrito, Joaquín. Sí ¿No? las vi. Aquí están en las solapas. Hay alguien que me ha dicho, híjole, leí el libro y me di cuenta que también tengo otros 2 hijos. O sea, me estaba muriendo dejando de pensar en que tengo otros que atender, ¿no? Me Se quita estaba de su en, drama. salte de Limpia ese un drama, poquito ¿no? ¿No? Y observa lo que tienes al lado y cuál es la riqueza y si se puede. Si yo pude tener un divorcio digno, amable, y el día de hoy puedo decir con muchísimo orgullo que mi ex marido, no me gusta ni el nombre ex marido, ¿no? Mi compañero de vida por 25 años sigue siendo un compañero al día de hoy. Es Sí. el padre de mis hijos, ¿no? Es un ser maravilloso. Está a mi lado y que le puedo hablar por teléfono a las 3 de la mañana y decirle, auxilio, necesito que vengas ahora. Simplemente es otra forma de manejarlo porque si no sería el diablo, o sea, sería la linchada. Así es. Entonces, pues, súper lindo. Joaquín, qué maravilla. Ya llegó Lorena Saavedra, señoras y señores, ya la escuchamos entrar. Ya Vamos la a hacer una escuchamos. pausa porque vamos a despedirnos de esta edición de este video ahorita que llegue Lorena. Muy bien, pues ya regresamos para cerrar este video porque ya nos alargamos un poquito, pero es que se alarga cuando platicas a gusto y sobre todo de temas tan profundos. Y pues llegó Lorena Saavedra que nos está invitando. ¿Cómo está Lorena? Feliz de la vida de poder estar con ustedes y la verdad que lo que dijiste es real. Empezamos a platicar con esta mujer tan fascinante y o sea, son pláticas interminables, ¿verdad? Y encantada de estar aquí Es que contigo. El gusto es mío. somos viejas, entonces el chisme. Oigan, a mí me gusta decir una cosa que lo repito y no nunca me lo vayan a tomar a mal. Digo, el chisme yogi no es chisme. Es información veraz. Es información que cura, diría Porque, Lolita. no, supuestamente si practicas yoga no podrías hablar de nadie más. O sea, el que habla de otro, Sí. habla de sí mismo. Entonces yo cuando digo por ahí, Hace una es que proyección. Flor, quién sabe qué, y que es la Lorena, y le digo, qué interesante. El que habla de otro, habla de sí mismo. Entonces, mira, voy por la vida tan despreocupada, intentando, claro, no lastimar ni hacer nada, porque sé lo que significa plantar la semilla de hacer algo, porque te va a rebotar. Hay karma instantáneo, Joaquín, que regresa al mismo momento en que lo hiciste. Dices, "Ay, ¿por qué me tropecé?" Hasta todo, absolutamente todo, regresa. Pues pongan atención, hoy platicamos muchos temas. Tienen tarea, porque aquí lo que le decía también a Flor, este espacio de diálogo es para platicar, para que también ustedes generen sus propias conclusiones, desarrollen sus propios pensamientos y que busquen el viaje es individual. Cada persona va a decir, bueno, yo ya descubrí esto, para mí lo que platicaron tiene sentido o no tiene sentido. Quisiera cerrar lo del video, Flor y Lore, con una sección de tu libro que me gustó mucho. Es una página que es la página 113. Mi libro se llama Arcanum 13. Y ¡Ay, qué encontré cosa! una relación muy interesante. Dice, comienzas con lo siguiente, ¿puedo leer? ¡Claro! Bueno, la sección se titula Es yoga, no magia. Y dice, parece increíble cómo los sucesos dolorosos tienden a ser olvidados. Pero narrar esta historia me ha hecho recordar que el mundo del yoga había llegado a mi vida mucho tiempo atrás, junto con Alejandro, mi segundo hijo. Y prosigues con todo el desarrollo de la historia. La frase de parece increíble cómo los sucesos dolorosos tienden a ser olvidados me llamó mucho la atención. Porque precisamente tal vez los reprimimos o los escondemos, los enterramos precisamente porque son dolorosos, pero ahí se quedan. Creo yo que con este tipo de lecturas tal vez cada quien pueda empezar a desarrollar y a despertar un poquito eso que tienen enterrado, a confrontarlo, a decir tal vez en mi pasado, ejemplo, yo tuve una pérdida, yo tuve una separación y realmente nunca la resolví, nunca la cerré. Y es muy importante cerrar para continuar Claro. viviendo. Y voy a decirlo yo así, Joaquín Ochoa, salirse de la rueda, de esa rueda. No de la rueda a rueda, porque todos son ciclos, los círculos siempre van a estarnos llevando a nuevas etapas. Ahí encontramos entonces la espiral, nos damos cuenta que subimos y bajamos, se vuelve otro símbolo, pero de esa rueda en la que nosotros nos enfrascamos,
y ya lograr salir a través de ese despertar. Y yo aprovechar también que Sí. tenemos a Lorena aquí, porque todo el Claro, mundo claro. la conoce, a la Lorena. Ay, Yo con el orgullo les digo que Lorena llegó a Creo hace mucho tiempo Sí. y bueno, la vida se va transformando a través de la práctica. Y Lorena, a través de la práctica del yoga, vamos a aprovechar para hacer este anuncio maravilloso. Sí. Adelante. Tiene un podcast súper lindo que se llama Santosha, que tiene que ver con la práctica del mundo del yoga. Y díganos qué es Santosha, porque bueno, ya lo platicamos en el video, pero el contentamiento, esta parte, sí, Qué palabra más rara, ¿verdad? Sí. viene en la Pues Biblia inclusive. esa fue una idea de Lore, en realidad, que un día me dijo, es que me gusta muchísimo eso del yoga, Flor. Lore, Sí, claro, ¿qué es, no, qué no, es Santosha? Es el contentamiento. Pero alguna vez lo platiqué con Flor justamente cuando decidía ponerle Santosha y me decía, híjole, es que el contentamiento no es nada más así como suena la palabra de fácil decirla, ¿no? Ahí está, estate contento Así con es. todo Con lo que pasa, tienes, ¿no? con todo lo que sucede. Pero de eso se trata. Y para eso necesitamos herramientas, Joaquín. Digo, cerrando el tema del contentamiento, para mi percepción es estoy feliz con lo que tengo, En paz. con lo que me ha dado la vida, porque, por ejemplo, a veces sí tenemos situaciones muy difíciles, pero dices, tengo casa, o tengo tenis, tengo cosas, o sea, más allá de lo material, tengo una compañía que revises bien qué es con lo que cuentas Ujú. y que que des gratitud, que tengas esa gratitud hacia la vida misma, porque luego a veces volvemos al punto, nos enfrascamos en un mar de dramas Claro. y tampoco queremos despertar de ese mar de dramas, entonces seguimos dando vueltas y ahí es donde no tenemos ni siquiera gratitud. Y perdón. Hace rato iba a decir también el perdón. Bueno. Es que nos podemos extender tanto porque Aquí son nos tantos quedamos temas. horas. Pero, señoras y señores, es un gusto haber estado aquí con Flor. Muchas gracias, Flor, por este reencuentro tan bonito. Que nos reencontramos con la literatura. Encontrarme aquí Ahora con con Lore. Lore. Joaquín, muchísimas gracias por este espacio que me la he pasado de maravilla, recordando y aprendiendo. Así es. Gracias. Y pues bueno, tus redes, Flor. Ahí me pueden encontrar en Padma-om-, Ok. que es el nombre que me dio mi maestro en algún momento de la existencia. Y aparte también tengo las redes sociales de un proyecto que se llama Yogatma Retreat, que también está en el Instagram. Así es que síganos, acompáñenos. Ahora pues con Joaquín, que ya todo el mundo lo sigue y lo conoce. Sí. Y ahora con Lore, que ya los estoy aquí poniendo uno al otro para que hagan un programa Ya juntos. nos está comprometiendo a ver qué tal. Lore, tus redes. Plano próximo Santosha. Lorena.saf en Instagram. Excelente. Entonces nos vemos próximamente con Lore. Muchas gracias. Y Cuídense. síganos. Gracias.